nuevamente para la sesión del día de hoy, 17 de marzo de 2023. Como ustedes recordarán, como puntos varios, vamos a tocar los siguientes. Primero, iniciando recordándoles de que acá se está por vencer el plazo para la presentación de los grupos y posteriormente la asignación del mismo. Así que tal, buenas tardes. Segundo, los resultados del primer parcial ya casi los tengo a un 80% para venir y completar los mismos y a su vez subirlos a plataforma electrónica, ¿sí? Entonces ya en estos días estaré ya colgando la información y así van a ver ustedes un margen correspondiente a lo que estamos viendo. Además, como punto tercero, la información respecto a las diapositivas se las trasladaré, al menos la que tuvimos anteriormente, más esta que está dividida en dos sesiones, que las vamos a trasladar. Pues por obvias razones ya todos sabemos de que los segundos parciales ya casi están montados encima, ¿verdad? Además que el corte final respecto a lo que es toda la semana de huelga, etcétera, 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 pues eso nos corta tiempo y además nos hace venir y apurarnos más. Entonces eso es lo que vamos a tratar de agotar en esta temática respecto al módulo 2. Por eso es el segundo parcial, el trabajo grupal para apoyarnos respecto a los temas que en sí se tratan de venir y tocar dentro de esta temática de lógica jurídica. En otras universidades, y claramente está, en otras latitudes de América, esta clase, ¿verdad? Sesión, materia denominada lógica jurídica, se empalma con filosofía del derecho y análisis axiomático de la legislación, con sus variantes, pero existen dentro esta dice que es un curso que es de obligado conocimiento para todos los estudiantes de ciencias jurídicas. Entonces, literalmente lógica jurídica se abarca en 3 semestres en muchas universidades. Les estoy hablando de la UNAM, de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Colombiana, la Javeriana, son las que manejan ese sentido más amplio en cuanto a lo que es la dogmática, la axiología y todo lo relacionado al estudio propiamente lógico de la ciencia jurídica. Entonces aquí todo lo vamos a condensar, todo se nos hace un tanto más rápido y cargado, ¿verdad? A lo que estamos viendo, haciendo y entendiendo a las clases respectivas. Punto número 4, el link de asistencia estará en su espacio acostumbrada a la hora acostumbrada. Entonces, para llenarlo, como les había dicho, también dentro de los grupos que vamos a estar manejando, tiene que agregar, y lo que ya hicieron en sí, por lo que me indican Nancy, los coordinadores están agregando su número de teléfono, más bien para tener ese contacto directo con ustedes. Entonces, algún tipo de duda antes de iniciar la sesión respectiva, y de antemano les quiero pedir algún tipo de disculpa, porque así como estoy en este momento compartiendo sesión respecto a hoy de la facultad, asimismo estoy recibiendo un par de cursos en simultáneo relacionados a temática jurídica que me fueron asignados el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en horario de 5 a 7, entonces vamos en esa multiplicidad de circunstancias y situaciones. Entonces, si en algún momento ven, como se dice regularmente, que se me va la onda o se me va el pájaro, pues es porque o estoy llenando formularios o están haciendo algún tipo de relación directa en cuanto a la temática misma. Y no podemos suspender la clase porque, como les digo, se implica, o en este caso implica de que perdamos una sesión, y esa sesión para mí es un tanto valiosa porque les va a entrar el contenido dentro del área respectiva, entonces ahí del segundo parcial. Entonces es necesario que lo tomemos en consideración para venir y hacer, como les digo, entonces teniendo esa información propia. Entonces, sin nada más que hacer constar, otro día, otro tipo de duda, pregunta que establezcan, hagan o realicen. Abierto este par de minutos para, si no, damos por iniciar la sesión respectiva y así abarcar la temática correspondiente. Este curso que estoy recibiendo es relacionado a la ley de insolvencias. No sé si conocían ustedes
sobre legislación misma en cuanto de la ley ya denominada como insolvencias, pues entonces es un tira de información propia respecto a ello. Bueno, entonces, es así. Nuevamente, dentro del ya ahondado y dentro de la temática respectiva del curso, se recordarán que en anteriores ocasiones estamos recalcando sobre los elementos propios de lo que se considera el concepto jurídico y las ideas propias que se tienen que tener respecto a ello. Entonces nos habíamos quedado, ustedes recordarán, por sus relaciones, a la vez que por su comprensión, por su extensión dentro de la clasificación concreta o la división misma en cuanto a lo que se puede estudiar, como es las divisiones o la multiplicidad del concepto jurídico. Entonces, ya abarcamos por su extensión, ya vamos por su extensión, también lo abarcamos, por su relación entre sí, por supuesto, y ahora por los objetos a qué se refiere. Entonces, aquí abrimos otra división, aquí abrimos otro elemento mismo, ya que en un momento abarcamos por su división, ahora por los objetos a qué se refiere. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues precisamente todo, como les venía diciendo y les mantengo esta información, se desarrolla sobre bases muy abstractas. Entonces, bajo ese abstractismo es que nosotros tenemos que aplicarnos concretamente. Y como siempre, quiero iniciar con un ejemplo propio de lo que se puede venir y tratar de entender basándonos en este aspecto del desarrollo lógico jurídico, tal y como lo tenemos en la lámina y que posteriormente ustedes la van a tener dentro de su bitácora de información complementaria. Entonces es por ello que, como un ejemplo lógico jurídico, les traigo a la palestra un caso que hoy aconteció en el trabajo. Entonces, para mí es muy recreativo venir y tener esta secuencia. ¿Por qué? Porque ustedes en un futuro van a conocer lo que todo es el proceso civil. Entonces, toda la temática civil, pues ya lo vimos como el ejemplo pasado, de la sesión pasada respecto a lo que se entendía o cómo se podía venir y desarrollar un concepto propio de lo que es divorcio, cuáles son las causales mismas para venir y derivar esto. Entonces, el caso que ahora se presenta, pues precisamente es de índole civil, pero en el que se busca la nulidad de un juicio jurídico, perdón, de un contrato o de un instrumento jurídico. Entonces, un instrumento jurídico es aquel documento realizado por notario en el que se avalan o se establecen una serie de cláusulas, una serie de elementos que van a estar concatenados de una manera concreta y directa en alguna temática relacionada a los requirientes. En este caso podría ser una compraventa o un arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este sentido? Pues lo que se llevó a cabo es que las dos partes en algún momento realizaron un contrato, pero al parecer, una de ellas no estuvo conforme con la negociación que se hizo en su debido tiempo. Entonces, al no estar conforme, pero dar su consentimiento en aquella oportunidad, dejó transcurrir y que surtieran los efectos legales dicho contrato. Entonces, por lo tanto, todo se miraba tan normal y tan llena de gracia esa acción jurídica en la cual se vinculaban a estas dos partes. Muy bien, pero en algún punto de dichas circunstancias, dicha situación, se logró, o más bien existió inconformidad por parte de una de ellas. Entonces, al existir dicha inconformidad y ver de que lo que se había pactado en su oportunidad ya no le estaba siendo favorable, pues emprendió algún tipo de juicio. Y un juicio de nulidad es aquel precisamente en el que se establece que se va a llevar a cabo todo el proceso, el proceso civil, y lo que se va a buscar es romper o destruir o declarar nulo dicho documento jurídico que fue a su vez creado. Entonces, este elemento tiene la consecuencia, este elemento como objeto mismo, el concepto de la nulidad, busca que se anule la existencia de este contrato. Eso fue la reclamación directa que se presentó por medio de una de las partes hacia el juzgado correspondiente. Al momento que se dio la contestación de la demanda, la otra parte que estaba siendo demandada, que fue lo que estableció y que fue lo que indicó, le dijo, señor juez, en este caso no puede llevarse o no puede tenerse como atendida
la reclamación de la demandante, ya que, en primer lugar, esta demandante fue la que realizó el contrato, dio su consentimiento, existió la voluntad. Entonces, por lo tanto, ella pone, y ustedes lo van a ver en un futuro, que existen todos los elementos viables para que se dé la contratación misma, para que se lleve a cabo el nacimiento de este instrumento público por la vía jurídica. Entonces, no adolece de defectos dicho contrato, como primer punto. Como segundo punto, señor juez, lo que ocurrió fue que cuando se celebró el contrato, pues obviamente los efectos jurídicos surtieron de inmediatamente. Entonces, los efectos que ahora está indicando la demandante ya tuvieron sus efectos y mantienen esa circunstancia de efectos positivos hacia las dos partes. Lo único es de que, como tercer punto, lo que está haciendo o lo que busca en este caso la demandante es, primero, mostrar su inconformidad ante dicho contrato que fue realizado en dicha época, y segundo, lo que está tratando de que se anule ya no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya surtieron los efectos mismos, porque ya se llevó a cabo toda esta acción en la cual yo le di el dinero, ella me entregó la cosa, yo trabajé la cosa y por lo tanto estoy recibiendo frutos de dicha circunstancia. Y al ver la demandante que los frutos que estoy produciendo son mayores a la venta que en su momento me realizó, es por ello que está demandando la nulidad, circunstancia que ya no me cabe a mí, porque ustedes verán que dentro de todo el derecho mercantil lo que pasa es lo siguiente, que existe una sociedad anónima y cada uno de los socios puede aportar tanto capital como bienes. Entonces, en este caso, este bien fue aportado dentro de dicha sociedad. Y al momento de estar dando vueltas el mismo bien, empezó a crear, pues obviamente la renta, primero que le fue pagada a la parte y segundo fue creando muchísimo más excedentes, en este caso genera una plusvalía hacia, entonces al momento que se dio cuenta de esto, entonces la demanda te está diciendo, mire, en este caso a mí mi causa porque no recibí la totalidad o el bien respectivo a ello. Entonces, esto es lo que viene aconteciendo. ¿Y por qué me quiero quedar y parquear, dirían ustedes, en este punto? Porque los argumentos en sí de las dos partes tienen esos efectos de construcción lógica. Porque una parte está demandando, está diciendo, mire, a mí en este caso lo que pueden realizar, lo que pueden establecer es de que se creó esa vinculación, yo recibí una plata, entonces por lo tanto yo hasta ahí llegó mi punto. En cambio la otra parte también lo que está diciendo, mire, yo cancelé el bien, además en su momento yo lo aporté como parte de las aportaciones que hace cada socio dentro de la sociedad anónima y así que el rendimiento que está teniendo dicho objeto está fuera totalmente del alcance de la que me vendió en su tiempo oportuno. Entonces, ella no tiene nada que reclamar porque ese objeto ya es mío, registralmente es mío, entonces, por lo tanto, y ahora le pertenece a la sociedad, por supuesto, ¿no? Pero esos rendimientos que pretende, en este caso, la demandante, no le pueden venir y ser entregados, porque les doy el ejemplo concreto, ¿verdad? Esta persona vendió el bien por 850,000 quetzales. Muy bien. Y los rendimientos que ahora en este caso tiene el bien respecto a eso que estaba vendiendo y todo lo demás, alcanzaron dentro de la sociedad, dentro de su participación misma, porque este bien es el objeto principal sobre el cual se está llevando a cabo todo, o sobre el cual gira todo el negocio en sí, que está aparte y de terceros, pues tiene una participación de 15 millones anuales. Entonces, obviamente, la persona que llevó a cabo este caso, esta negociación, ahorita está diciendo, no, yo también quiero venir y ser parte de esos 15 millones, porque si yo no hubiera dado mi bien, esos 15 millones no existirían.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y vamos a entrar dentro de este giro en cuanto a las dos argumentaciones que tienen cada parte por separado y que le presentaron al juez. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos el clic o pegamos, hacemos el match respecto a lo que se puede entender como el concepto bajo los objetos a que se refiere, el lógico jurídico. Entonces, aquí ahondamos y abordamos esta temática misma, ¿sí? Sí. Lo que podría pasar desde el punto de vista en sí, objeto lógico jurídico, pues van a ser todos los raciocinios jurídicos. Dentro de los dos elementos que les di a analizar o que les conté, ustedes observaron que las dos partes por su lado tienen la razón, ¿sí? Entonces, en este caso, ella dice, miren, yo no, ahí sí que lo que quiere tratar de decir es que yo no logré visualizar el monto por el cual realmente creía esa venta, venía y se establecía esa venta, y ahora demando dicha nulidad, o sea, demando que se anule este contrato, para, primero, se rompa el vínculo, segundo, esta propiedad regrese nuevamente a quien está, en el que en su oportunidad, ahí sí que en su oportunidad vendió, entonces el bien le regresa a él, y obviamente al ya tener plusvalía, dicho bien, en este caso la opción sería revenderlo hacia o crear otro negocio jurídico, otra compraventa, volverse a vender a ella, pero ya con la plusvalía existente que pesa sobre el bien. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, esto se puede hacer, esto se puede, no, esto puede venir y tener. Entonces, al momento de demandar la nulidad misma, y ustedes lo van a conocer posteriormente, pues tienen que guardar todos esos aspectos lógico-jurídicos, en este caso, los raciocinios a través de los cuales ustedes se van a expresar ante el tribunal que desean venir y conocer su caso concreto. Ahora, en sí, ustedes en algún momento de su vida jurídica les van a decir, mira, yo quiero venir y contraer matrimonio porque mi pareja y yo estamos muy bien, nos llevamos bien, entonces deseamos en sí de que llevar a cabo lo que es el matrimonio y la constitución misma de ello, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto a través del cual van a construir su concepto? Su concepto es el matrimonio. Entonces, el objeto mismo, lógico jurídico o la secuencia de raciocinios que van a llevar a cabo es todo lo que tienen que venir y establecerse de una manera concreta a lo que es el matrimonio, que es en sí las obligaciones previas. Muy bien, ¿cuáles son las obligaciones previas que ustedes tienen que venir a establecer y claramente certificar de que ambos cónyuges estén solteros, de que no exista alguien que esté en matrimonio de manera concurrente, en este caso, con otra persona y quiera contraer un segundo matrimonio? Entonces, definitivamente, ustedes al observar eso, van a primero ponerse en advertencia de que efectivamente no se puede llevar a cabo. Si en este caso las dos personas son solteras, porque se recordarán, ¿verdad? El Código Civil únicamente establece dos estados civiles. ¿Y cuáles? El soltero y casado. O, sí, ¿verdad? Entonces, esos son los estados civiles que se reconocen dentro del Código Civil. Entonces, por lo tanto, si alguien le dice, es que soy viudo, es soltero, es que vengo y estoy conviviendo con alguien, tiene algún certificado cual viene y se establece algún tipo de unión de hecho o matrimonio, no, entonces es soltero. Entonces ahí van a verificar esos extremos. Entonces van a iniciar por esa parte en la cual van a hacer la verificación. Segundo, lo que establece el Código Civil es de que tienen que venir y presentar certificados de salud. Otra, a su vez, también tienen que venir a indicar bajo qué régimen tienen que venir o el régimen económico se van a regir esas personas. Ustedes, cuando ya tengan toda esa información, ya van a proceder a venir y establecer la ceremonia misma de leer los artículos relacionados al matrimonio y en este caso ustedes como notarios van a venir y viabilizar dicha acción misma. Pero, ¿qué va a pasar si no guardan el orden correspondiente? Si ustedes en este caso iniciaron a realizar la ceremonia misma, posteriormente
vinieron y trataron de crear todo ese vínculo a través del cual venían y pedían certificado de salud. Y cuando ustedes ya van a registro, a RENAP, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Y en este caso van a RENAP a inscribir el matrimonio, les dice el que está sentado en la ventanilla de RENAP al momento que van a registrar el mismo. Mire, Lick, en este caso no se va a poder. ¿Por qué? Porque uno de los cónyuges actualmente se encuentra casado y viene a inscribir un segundo matrimonio, circunstancia que es imposible. Entonces, no guardaron ustedes los aspectos lógicos y estructurados que establece la normativa jurídica, porque si ustedes se van en el Código Civil, ustedes van a encontrar todo lo relacionado a lo que es el matrimonio y cuál es la secuencia que se va a llevar a cabo. Y además, ustedes van a conocer lo que es el Código de Notariado. En el Código de Notariado, ahí también se establece cuál es la secuencia misma para desarrollar o cómo llevar este trámite respecto a lo que es el matrimonio. Entonces, allí es donde ustedes van a venir y perfeccionar esa técnica a través de la que el objeto, el concepto era venir y llevar a cabo un matrimonio mismo, pero desde el punto de vista formal. Ustedes lo saben doctrinariamente, pero lo van a buscar desde el punto de vista formal. Y guardar este aspecto mismo es todo el conglomerado de raciocinios jurídicos o de acciones que tiene que llevar a cabo para poder construir este aspecto de concepto de matrimonio. Vamos con la idea propia, pues ahí vamos. Entonces, dentro de la diferenciación misma, dentro de la creación misma de este aspecto lógico jurídico, como un objeto del concepto propio, se establece una secuencia que va a traer su complicación respecto a tratar de entender estos elementos propios. ¿Y cuáles son los elementos, o más bien, cuáles son los aspectos mismos que se van a desarrollar dentro de este objeto lógico jurídico? Pues son los denominados, ¿verdad? Aquí se va a crear lo que es la cópula jurídica. También vamos a tener lo que es el concepto sujeto. También vamos a tener lo que es el concepto relacional y el predicado. Entonces, aquí vamos a tener una secuencia ya más ordenada a lo que nosotros queremos venir a establecer y garantizar como una norma jurídica. Entonces, nosotros ya vamos a desarrollar, nos vamos al mismo ejemplo en sí de lo que es el matrimonio. Ustedes van a tomar su código de notariado. Claramente hasta ahorita no manejamos realmente qué es el código de notariado, pero en este caso nos vamos a la legislación, lo que es, perdón, el decreto 314, ¿verdad? 314 de Guatemala, del Congreso en sí, para venir y desarrollar esa temática misma de lo que es y con lo que se va a entender en su precepto mismo, cómo es lo establecido del matrimonio así. Entonces, eso es lo que buscamos de una manera concreta, de una manera diseñar ese aspecto jurídico, diseñar este aspecto jurídico en cuanto a buscar los juicios jurídicos que van a ser descriptivos o prescriptivos en cuanto a lo que nos va a establecer, nos va a diseñar y nos va a relacionar esta idea propia de lo que nosotros buscamos. Y lo que nosotros buscamos es crear el código de notariado en sí. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ver o qué es lo que tratamos de construir? La idea de lo que vamos a entender eso. ¿Y cómo lo vamos a entender? Pues con cada una de los preceptos jurídicos. Vámonos nuevamente al artículo, ¿cómo se llama a lo que se entenderá por la interpretación normativa. Entonces, perdón, todo lo que es la interpretación, la normatividad, cómo se va a llevar a cabo esta parte misma y cómo lo vamos a leer, cómo lo vamos a entender. Ahí nos dice, pues claramente está todos los elementos que vamos a verificar y cómo vamos a entender, cómo vamos a ver esas normativas, cómo vamos a entender la Constitución, cómo vamos a entender el Código Civil, cómo vamos a entender la Ley de Orden Público, la Ley de Emisión del Pensamiento. Pues todo esto está bajo ese diseño, bajo venir y la creación de una cópula jurídica, de un concepto jurídico, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? De un concepto relacional y un predicado. Ay, perdón.
de un predicado. Entonces, estos conceptos referidos a raciocinios jurídicos son un ejemplo, la analogía. Ustedes se recordarán que la analogía no es permitida en el ámbito penal, pero sí es permitida dentro de lo que es el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque en el derecho de trabajo existen muchas circunstancias que pueden venir y entenderse cómo. Ustedes, espero ya lo hayan visto, cómo se puede entender que es un despido injustificado y lo que es un despido justificado, cómo se llevará a cabo esta relación propia entre un concepto y otro concepto. Entonces, allí ustedes van a explotar esta analogía misma, porque van a entender primero la poca formalidad, pero a la vez existente del derecho de trabajo. Entonces, por ende, ustedes van a poder hacer y jugar realmente, porque en este caso el derecho de trabajo lo que busca en sí es la protección, una protección equitativa entre patrón y trabajador, pero realmente lo que buscamos aquí, desde el punto de vista de legislación guatemalteca, la protección del trabajador ante el patrón. Entonces, muchas circunstancias que se entienden como, o más bien se llevan a cabo dentro de la práctica diaria, en cuanto a la explotación, digamos, la explotación laboral o discriminación laboral o lo que, todas estas nuevas tendencias en cuanto a realizar esa separación misma del trabajo por partes iguales. Entonces, el llevar a cabo estas circunstancias se puede llegar a entender, que ese es el concepto mismo de la analogía, se puede llegar a entender que puede ser un despido injustificado, o un despido indirecto, tal y como se entiende, ¿verdad? Dentro de la doctrina laboral, porque el despido indirecto va más bien encaminado a que todas las circunstancias que perjudiquen hacia el trabajador y que se entienda agredido por esta circunstancia, entonces puede venir a alegar y entender ante la Inspección General de Trabajo el concepto propio de lo que es un despido indirecto. ¿Por qué? Porque la variación de su trabajo, o más bien en cómo desarrollaba su trabajo, cambió sustancialmente y por ende se siente agredido, en este caso aislado de toda la secuencia de lo que estamos viendo. Eso es por dar el ejemplo propio hacia la analogía que estamos o que nos trae la lámina respectiva. También nos dice la inferencia jurídica, pues la inferencia jurídica es tomar precisamente como les dije, denme un segundo, perdón. Perdón, sí, nuevamente. La inferencia jurídica, pues precisamente también va relacionada a cómo nosotros vamos a entender la temática y cómo nosotros vamos a caer sobre eh, ideas propias de lo que se puede venir, lograr entender, lograr captar sobre la inferencia jurídica. Entonces, ¿qué nos va a decir el concepto propio? ¿Cómo que se entenderá por eso, verdad? Es el proceso de desarrollo de los enunciados jurídicos. ¿Y cómo los vamos a explotar los enunciados jurídicos? Pues los enunciados jurídicos los vamos a explotar, los vamos a entender desde los postulados mismos de la Constitución. Muy bien, derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión. Entonces, estos son postulados jurídicos generales y cómo se va a ir desarrollando los conceptos propios o cómo vamos a crear y cómo vamos a armar este concepto desde nuestra idea, pero con aplicabilidad propia. Cómo vamos a entender la pena de muerte, cómo vamos a entender, si ustedes vieron las noticias actualmente, ¿verdad? Ahorita está un candidato que en teoría estaba inscrito dentro del registro de ciudadanos y de ahí el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué fue lo que hizo? Revocó la inscripción, la revocó, en este caso, la inscripción de este candidato. Entonces, ahorita ha venido una serie de amparos, acciones jurídicas, en las que se busca la restitución de este personaje dentro del actuar jurídico, dentro del actuar electoral, perdón. Pero en este caso, lo que se ve y lo que se entiende es de que vamos a ver la participación de la persona, cómo es el derecho a elegir y ser electo desde el punto de vista electoral. O si nos vamos desde la temática penal, el principio de inocencia, que de plano y de cajón, literalmente, si a la persona en sí
tiene el arma a través del cual causó el asesinato a la persona misma, pero de todo el proceso que se diligenció se estableció la inocencia de la persona, claramente el principio de inocencia está avalado dentro de la Constitución Política de la República. Ustedes miran en las películas gringas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Pues inmediatamente ahí es al contrario y todo ese sistema, lo que vemos en serie, películas, etcétera, nos dice de que ellos son culpables hasta que no se demuestre su inocencia. Pues aquí es totalmente lo contrario. Aquí todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Entonces, bajo esos preceptos jurídicos, bajo esas ideas de inferencia jurídica, o sea, el proceso de desarrollo de los enunciados jurídicos, es cuáles se van a crear esta temática misma, ¿sí? Y muy bien, y el silogismo jurídico, que es la construcción a través de premisas, llegando a conclusiones sobre ideas concretas o fenómenos que se encuadran dentro de la realidad jurídica guatemalteca en este caso, o latinoamericana, que es nuestro sistema que actualmente estamos conociendo y viendo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos el silogismo construido por la premisa mayor, premisa menor y precisamente la conclusión. Entonces, en donde en este caso la premisa mayor será la normativa jurídica a aplicar, la premisa menor el fenómeno a través del cual nosotros buscamos encuadrar y la conclusión, pues obviamente es venir y darle el toque, en este caso, a esa idea, a esa construcción de elementos, esas tres gradas a través de las cuales se va a crear un precepto propio, ¿sí? Por favor, preguntas, dudas, vamos bien, entendemos, pues les digo, es abstracto, lo sé, pero lo siento, es lo que toca y es lo que hay, ¿sí? Sí, por favor, José Alemán Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Esta parte me está pareciendo, sí, un poco más complicada, pero mi pregunta es, en general, si nosotros tenemos la idea del silogismo en su forma original, entonces aquí lo que usamos como el universal, como el primero, es la ley y luego un particular, que es la persona, el sujeto al que se le aplica, entonces se llega a una conclusión si está cumpliendo con la primera, con la universal, o estoy equivocado. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Así es que se me trabó la computadora, entonces solamente veo que todo, me quedé yo en freeze literalmente aquí en la compu. Entonces, si me escucha, le voy a, gracias primero por la pregunta, ¿verdad? Segundo, ahorita lo estamos viendo de manera un tanto más general, ¿verdad? Porque el silogismo nos toca estructurarlo dentro dentro del módulo 3, o sea, para el examen final. Pero adelantándonos un poco, pues precisamente es esa construcción estructurada del pensamiento propio. ¿Y qué vamos a ver? Entonces vamos a tener como una premisa mayor la norma. Ahí lo vamos a establecer de una manera concreta, ¿verdad? ¿Qué nos dice la normativa? Agarremos un ejemplo propio solamente para entender el concepto propio de silogismo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la norma, qué nos establece. Bueno, libertad de expresión. Ahora lo estoy tomando así al azar. Muy bien. ¿Qué nos dice libertad de expresión? De que toda persona viene y está libre de emitir algún tipo de pensamiento sin que exista algún tipo de consecuencia respectiva hacia las opiniones que esté brindando. Muy bien. Entonces ahora nos vamos hacia la realidad apegada dentro de lo que es la temática noticiosa actual. ¿Y qué nos dice? Bueno, en este caso, el periodista José Rubén Zamora está cumpliendo algún tipo de proceso penal que ha sido varias veces suspendido, derivado de algún tipo de persecución que se le está llevando a cabo por algún tipo de comentarios existentes dentro de esta circunstancia en sí. Pero esta persecución, doy claros ejemplos, más o menos, sea la realidad o no, pues en este caso la persecución fue a través de la limitación propia en cuanto a, primero, dejar fuera de circulación el periódico, segundo, limitar o más bien activar toda esta serie de antenas, porque no puedo denominarle esto por otro tipo de sentido, que dieron sobre algún tipo de vinculación o cómo venir y lograr encapsular a esta persona para que limitara totalmente la información que dice. Entonces,
el número uno dice libertad de expresión. El segundo, estamos viendo, en este caso, las noticias en cuanto a lo que estamos estableciendo, estamos diseñando, estamos creando y estamos conculcando cada uno de los elementos. Lo estamos metiendo en este caso de que existió o existe o existirá algún tipo de limitación hacia la libertad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Que efectivamente por las acciones llevadas por el Ejecutivo y por parte del el ente investigador, sí se puede venir y establecer algún tipo de limitación en cuanto a la libertad de expresión por lo que se está viendo, por lo que se está llevando y concretando dentro de esta idea a lo que vamos a establecer como un silogismo propio. Entonces, hacia eso va enfocado esto, hacia venir y tratar de entender que ese constructivo nos va a dar una conclusión. Igual, de igual manera, lo vamos a ver en cada uno de los elementos propios, o más bien dentro de los fenómenos en hecho de tránsito, en este caso que les estaba contando del derecho civil, en lo que les conté del divorcio anterior, o cómo se entendía las donaciones según el ISR y el ISO, no, la compensación del ISO y el ISR, las donaciones existentes en ISR, y entonces ahí es donde, o la aplicación de normas técnicas para la distribución de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces eso ya es tecnicismo totalmente, que uno para ser ingeniero, o sea, necesitamos a un ingeniero eléctrico especializado en corrientes alternas y todo lo demás para que nos explique una norma técnica que está actualmente aplicando de OXA. De OXA entenderán aquella empresa que también tiene proceso de la distribución de energía eléctrica en el occidente, que es parte del Consejo Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, todas las instituciones que al final tengan este desarrollo estatal van a tener una normativa a través de la cual es necesaria su aplicación, porque va a ser su fundamento jurídico. Entonces, al momento de que ustedes dentro de sus labores, no sé si aquí dentro de la cátedra misma existirá alguien que trabaja dentro de el área de las instituciones técnicas del Ejecutivo. Permítanme. Bienvenidos al canal de las leyendas. Espero disfrutes de este video y déjanos saber cuál fue la parte que más te gustó. Como les digo, nuevamente disculpen con cada una de estas interrupciones, pero sí es un tanto, es complejo esto, ¿verdad? Como les decía y les hacía antemano, ¿verdad? Es sobre la ley misma que se está empezando a socializar, entonces es un relajo todo esto. Hasta le doy la cabeza. Entonces, constructivo jurídico, ¿cómo es que íbamos? Perdón, alguien que me da mil. ¿Qué fue lo último que dije para decirles? No, ni ustedes se acuerdan de lo que les dije. Bien, licenciado, estaba hablando del tecnicismo
y nos estaba dando un ejemplo de ingeniería. Sí, Siempre, sí, sí, ya les siempre entendí. en el silogismo, ¿verdad? Sí, ya les entendí, muchas gracias, gracias. En este caso, gracias, Sonia. En este caso, el punto sería, ¿verdad? Venir y hacer lo que acaba la norma técnica, ¿verdad? La aplicación de una norma técnica, pues que eminentemente tiene bases técnicas. Obviamente, nosotros aquí en un momento todos recibimos matemática y todos, ahí sí que el chiste es de que todos nos metimos a derecho, derivado de que aquí no existen matemáticas. Pero yo le dije, bueno, en este caso, ustedes van a venir, ya comenzaron a ver laboral. Y van a empezar a calcular prestaciones, van a tener su tablita esta, todo lo que son las prestaciones de indemnización, bono 14, vacaciones, todo este sistema mismo nos va a llevar a números y de ahí posteriormente se van a ir a notariado y en notariado van a venir y empezar a sumar y a restar impuestos, cuánto es el impuesto, cuánto es el 3% de MIAR, cuánto es el 12% de las ventas, entonces ahí nos volvemos a activar en matemática. Entonces el punto era de que esta norma técnica obviamente fue realizado por entes que conocen sobre la distribución de energía eléctrica, pero que en su caso, que alguna vez tuve, va enfocado, o más bien vienen diciendo de que la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo interpretó de manera errada. O sea, ni nosotros entendimos, tampoco la sala cuál era el error a través del cual decía una de las partes que había cometido la interpretación errónea. La interpretación errónea es venir y decir, muy bien, la sala o el juzgado tomó la norma que realmente servía para solucionar el caso, pero al momento de plasmarla en la sentencia, le brindó un sentido diferente al que posee la misma. Y cuando nos vamos a la normativa que está alegando, pues obviamente todos eran tablas y todo era matemática en sí. Había unas cuestiones de alfa, unas cuestiones, unas fórmulas que todos nosotros nos quedamos, y esto, si esto ni siquiera lo interpretó la sala, esto quien lo interpretó fueron los técnicos de la Comisión Eléctrica, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, lo que hizo la sala es únicamente decir, sí, los técnicos al momento de venir y resolver el dictamen, aplicaron lo que establece el artículo tal de la norma técnica. Entonces, por lo tanto, los técnicos y el informe mismo posee la validez jurídica. Entonces, en su momento lo que alegaban era decir, mire, entonces allí es donde se plasmó, digamos, de una manera concreta algún tipo de silogismo. ¿Por qué? Ellos querían, bueno, en su idea de ellos era, dijeron, la norma establece esto, pero la sala, al momento de tomarla, le dio un giro o le dio un sentido diferente que no tiene. Entonces, concluyen ellos, ¿verdad? Diciendo, mire, efectivamente, la sala, al momento de mencionar este artículo y este artículo, les brindó un sentido incorrecto. Entonces, vengo alegando eso. Y cuando nosotros vamos a ver, pues precisamente es una tabla completamente astral de fórmulas matemáticas, físicas y un montón de matemática aplicada. Pues, ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos? No, la sala tomó el artículo tal, pero dijo y estableció de que los técnicos de la Comisión Nacional de Energía y Minas, al hacer suyo esta aplicación de las normas y verificar que sí existe algún tipo de vulneración, o en este caso sí está acorde la reclamación que se hizo, solamente aplicaron dicha normativa. Entonces las normas técnicas se aplican, no están para ser interpretadas. Ese fue el sentido que le dio la Cámara Civil para este tipo de normativa técnica que se está conociendo. Entonces, es en otro constructivo lógico que fue lo que dijimos. La norma, aquí la tenemos, es una norma técnica. Solamente se aplica, no se interpreta. Y al momento que la casacionista, en este caso la que viene reclamando, está diciendo que la sala giró el sentido propio de dicha normativa, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Nuestra conclusión va a ser, y se va a entender de una manera propia, que no
que la sala no hizo eso, no le giró el sentido propio, sino que al final aplicó estas normas técnicas dentro de su fallo. Entonces, por lo tanto, no se entiende cómo que se dio una interpretación errónea de dichos artículos técnicos. Entonces, eso es para ver un constructivo bajo un entendimiento del silogismo lógico, del silogismo jurídico, perdón, que es parte, nuevamente se lo repito, de toda esta estructura lógica jurídica de los objetos dentro del concepto que estamos viendo, del concepto jurídico. Sí, entonces, como digo, es un poco, es de irnos para adelante y después retroceder para entender cuál es toda la dinámica a través de la cual nos estamos moviendo en sí. Entonces, bajo ese precepto propio de lo que estamos viendo. Muy bien, entonces, vamos a ver también dentro de los objetos propios, ya tuvimos el lógico jurídico, en este caso vamos a entender el ontológico jurídico, ¿sí? La ontología, se recordarán que en algún momento vimos respecto a lo que tiene que entenderse como ontológico y como deontológico. El ontológico es lo que es el ser, lo cual es la esencia misma del precepto mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos establece? La idea propia de lo que estamos viendo nos indica que son los referidos a hechos jurídicos, a consecuencias de derecho, a la conducta objeto de esos derechos y deberes y a los sujetos de la relación jurídica, a los que se refieren a hechos jurídicos. En este caso hace una referencia a lo que nosotros vamos a querer entender y diseñar hacia el precepto propio. ¿Y qué es lo que queremos entender y diseñar respecto propio? Como algo ontológico jurídico. García Maínez lo llama situacionales. Todo este aspecto ontológico jurídico, García Maínez lo denomina situacional. En este caso, únicamente nos vamos a hacer referencia a ideas generales dentro del ontológico jurídico. ¿Por qué? Porque no establece una secuencia de pensamiento, sino son preceptos, tal y como lo vimos anteriormente, que ya existen. Son los enunciados existentes ya en normativa. Entonces aquí vamos a tomar lo que es un hecho jurídico. Ustedes ya saben que es un hecho jurídico y cuál es la diferencia entre un acto jurídico, diferencia entre hecho y acto. Entonces ya son dos preceptos que existen, que ya ontológicamente son viables o ya están, son, ¿sí? El contrato de compraventa, ustedes algún tipo de relación directa van a entender. Lo que se entenderá por depósito, que se entiende por homicidio, el nacimiento, el estupro, que ahorita obviamente ya está expulsada esta figura jurídica de el ordenamiento legal guatemalteco. Muerte del ausente, se recordarán que es la ausencia misma, ¿verdad? La muerte del ausente, la mayoría de edad, la renuncia, etcétera. Entonces, todos estos postulados ya existen dentro de la normativa. Entonces, a esto García Maínez les llama situacionales, pero a su vez son ontológicos jurídicos, ¿sí? Entonces, este es un tanto más digerible entender, no tanto constructivo mentalmente, tal como es el lógico jurídico, ya que el ontológico jurídico, repito, ya está dentro de la normativa, ya está y vamos a entenderlo como los preceptos. Si nos vamos desde el punto de vista penal, pues cada tipo delictivo dentro de esta idea es algo ontológicamente, jurídicamente creado. Ontológico, jurídicamente creado. ¿Por qué? Porque la legislación ya pasó, ya se habilitó, entonces cada hecho existente que se derive desde la manera penal va a estar encuadrado dentro de cada tipología delictiva. Por lo tanto, ya existe dentro del pensamiento jurídico penal. Entonces, lo que habría que hacer, según la investigación, encuadrar los hechos para establecer de manera concreta la realización del mismo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, por favor? ¿Sí, no? Sí, Como les digo, gracias, muchas gracias, ante todo por el feedback que me hacen, pero como les digo, muchas veces es un tanto abstracto esto y como les digo, es parte de lo que tienen que conocer, es parte de lo que van a venir y desarrollar bajo su estudio analítico. Sí, entonces ahora, muy bien, vamos a entender ahora, ya vimos por el objeto, se recuerdan que anteriormente ya vimos las divisiones del concepto, ahora vamos a entender qué es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia no es aquella en la cual se envían cartas, ¿verdad?
que actualmente viene y se entenderá por la ley de correspondencia, es aquella que me habilita los códigos, los correos electrónicos. No. La ley de correspondencia para García Maínez indica que a cada concepto lógico jurídico corresponde otro ontológico jurídico y al revés, lo cual es consecuencia de la distinción entre plano de regulación jurídica de la conducta y plano de la conducta jurídicamente regulada. El sentido puede entenderse con el cuadro siguiente. Les voy a enseñar el cuadrito PES. ¿Qué nos dice? Muy bien, el concepto lógico jurídico, ¿sí? Tenemos un concepto lógico jurídico a un lado y el concepto ontológico del otro lado. Entonces, un supuesto jurídico, o sea, una idea que se tiene, y lo vamos a hacer match con un hecho jurídico. Una disposición normativa, que es lo que nos regulan, algún tipo de reglamento, algún tipo de acuerdo de aplicación, ya sea particular o general. Particular me quiero referir a instituciones propiamente dicho. Nosotros en el organismo judicial, Corte Suprema de Justicia tiene sus acuerdos respectivos al manejo interno, así también lo tiene Contraloría, Banco de Guatemala, Finanzas, etc. Esas disposiciones normativas van a crear algún tipo de relación jurídica dentro del concepto ontológico jurídico. Sujeto de la norma atributiva, que es el tercer tópico, lógico jurídico. En este caso va a ser el facultado, sujeto de la norma atributiva. Si nosotros nos vamos y viajamos a lo que es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí nos va a decir, nos va a establecer que en este caso la SAT está facultado para el cobro de los impuestos respectivos, ¿sí? Entonces, si nos vamos al Código Municipal, pues en este caso vamos a entender de que las municipalidades están, derivadas de autonomía, facultados para en este caso, el cobro de los arbitrios correspondientes, porque en un futuro ustedes van a saber que los impuestos y los arbitrios son dos figuras institucionales o instituciones totalmente separadas dentro del mundo tributario. Los impuestos son de aplicabilidad general para todos los que estamos dentro del país de Guatemala. Y los arbitrios municipales son estipendios que recibe cada municipalidad y que está a disposición misma del cobro respectivo. Perdón. En este caso, un arbitrio municipal va a ser el que nosotros pagamos al momento de estar en la Antigua. Nosotros vamos a la Antigua Guatemala, viajamos en carretera, que precisamente más tardecito me dirigirá a Antigua Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, venir y cancelar el monto. ¿El monto cuál es? Pues precisamente eso, el monto de los 15 quetzales para venir y permanecer dentro de Antigua Guatemala. Ese es un arbitrio. ¿Por qué? Porque efectivamente, perdón, es del facultado la municipalidad para primero delegar y la creación de este arbitrio municipal y después el cobro respectivo. Ahora bien, dentro del concepto lógico jurídico, el sujeto de norma imperativa, o sea, el obligado, en este caso, como un concepto ontológico jurídico. Sujeto de la norma imperativa, el obligado. ¿Quién está obligado? Según la ley de la SAT, que nos dice que la SAT está facultado para cobrar y nosotros, según la Constitución y la ley orgánica de la SAT, perdón, establece que todos los obligados a pagar los tributos en sí somos nosotros los guatemaltecos. Entonces nosotros estamos obligados a la tributación respectiva. Y de igual manera, tomando el ejemplo de los arbitrios municipales, pues vamos a ver esa figura misma también. Nosotros estamos obligados, si queremos permanecer dentro del área y parquearnos en este caso, o estar dentro de Antigua Guatemala, pues precisamente nosotros tenemos que cancelar esos 15 quetzales. ¿Existe algún tipo de problema? Ustedes se dirigen a la costa, vienen y viajemos a Monterrico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos, primero pagamos el peaje. Esta es una concesión que se va a cabo a través de una empresa privada. Pagamos el peaje. Después nosotros venimos y cruzamos para Itzapa. Y avanzamos y primero tenemos que venir y pagar algún tipo de cobro, otro tipo de peaje en el que nos hacen en el puente aquel elevadizo que nos conduce a Monterrico.
ya cancelan otros 15 quetzales. Posteriormente ustedes siguen avanzando y nos vamos más para allá. Llegamos ahí a lo que es la aldea del Garitón. Ahí en el Garitón, que para los que sabemos y todo lo demás, y si no los informamos, ahí es donde están las mansiones, tanto de Pérez Molina como de Valdetti. Bueno, las que eran mansiones de Pérez Molina y de Valdetti, ¿verdad? En el Garitón, entonces ahí que lo que van a hacer, que lo que van a venir y establecer y concretar, perdón, está, que ustedes no sé si han visto o verán, a unos policías, bueno, solamente tienen chaleco y se denominan de que son parte de lo que es el área de Monterrico, ¿verdad? Todo esto ya pertenece a Santa Rosa y le hacen a uno un cobro también. Entonces uno viene y en este caso hizo 2 cobros y nosotros si queremos ir a Monterrico estamos obligados, ya que nosotros somos los sujetos de la norma imperativa, para llevar a cabo el pago de dicho arbitrio municipal para lograr acceder al territorio de ellos. Entonces así vamos entendiendo de la manera forma o cómo se está creando toda esta circunstancia. Muy bien. Dentro del concepto lógico jurídico va a existir algo que se llama la cópula atributiva, ¿sí? Y un concepto ontológico jurídico vamos a entenderlo como un derecho subjetivo, ¿sí? El derecho subjetivo es aquel que nos va a dar todos los preceptos directos y generales hacia el entendimiento de una norma. Me quedo con el mismo ejemplo mismo de lo que se entenderá por igualdad y libertad, al derecho de acción, a la acción misma. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a derivar y vamos a entender este concepto cópula atributiva. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a venir y demarcar? A lo que es la cópula imperativa, el deber jurídico. Nosotros estamos en la obligación misma de venir y llevar a cabo un precepto en cuanto a lo que nosotros buscamos crear y tener en cuanto a la idea ontológica jurídica, el deber jurídico. ¿Qué se entenderá como un deber jurídico? Es la obligación misma o cómo nosotros estamos entendiendo y diseñados para cumplir este precepto normativo. Si nos vamos, como les decía, en algún futuro, ustedes ya van a recibir notariado y van a ser notarios, pues ustedes están obligados a tener esa correlación misma en cuanto a la creación del matrimonio. Entonces su matrimonio va a tener, y están en este caso, unas obligaciones posteriores, es de que el notario celebrante tiene que inscribir dicho matrimonio en el Registro Nacional de las Personas actualmente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes como notarios van a decir, mire, sí, ¿qué tal? Mucho gusto, vengo a inscribir esto. Entonces, al inscribir esto, ustedes ya vienen y cumplieron con el deber jurídico, la acción misma de llevar a cabo este precepto, tener lo que se denomina desde el concepto lógico jurídico, una cópula imperativa, desde la práctica misma hacia lo que queremos entender, lo que queremos llevar a cabo y cómo estamos obligados como sujetos de derecho que somos a la acción reivindicativa, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de buscar en base a la concreción de los hechos que nosotros buscamos entender y diseñar, ¿sí? Por eso se entiende como un deber jurídico. Muy bien, ahora que nos dice el concepto lógico jurídico como predicado de la norma atributiva, ¿sí? Desde el concepto ontológico jurídico va a ser una conducta a objeto del derecho. ¿Cómo se entiende esto? Un predicado de la norma atributiva igual a la conducta objeto de derecho. Nosotros desarrollamos nuestras acciones diarias y me voy a tomar el mismo ejemplo en cuanto a la tributación. Nosotros sabemos de que independientemente de lo que nosotros gastemos, estemos llevando a cabo, nosotros estamos siempre reportando IVA, ¿sí? Entonces nosotros reportamos IVA, nosotros venimos y establecemos ese vínculo directo con lo que es la administración tributaria, pero también nosotros tenemos una obligación cargada de presentar, en este caso, los que así realicen, aquí a lo que se denomina la planilla, ¿verdad? Venir y reportar todo lo que se llevó a cabo en la planilla de IVA
venir y reportarla entre los primeros 15 días de enero para que la administración tributaria realice este corte, los que estamos sujetos a dependencia. Entonces, esta circunstancia de acción de presentar la planilla es una conducta objeto del derecho. ¿Por qué? Porque la normativa que nos establece y nos diseña en sí que nosotros estamos en la libertad misma de poder venir, presentar o no la planilla respectiva. Para venir y diseñar esta acción misma de presentarle a la SAT, diseñarle nuestro plan de gastos en cuanto a lo que es el IVA, y que en este caso, si nosotros nos sobrepasamos de nuestro tope, en este caso nos sea devuelto ese crédito que tenemos a favor nuestro. Entonces, ahí es una conducta misma que estamos viabilizando a través de la acción del cumplimiento de la planilla respectiva. Ahora, muy bien, nos vamos a un concepto lógico jurídico denominado predicado de la normativa imperativa, ¿sí? Ustedes se recordarán que imperativo es obligado, es hacer, es llevar a cabo, es el deber de establecer. Y la norma de concepto ontológico jurídico es la conducta objeto del deber. Muy bien. Ustedes quieren venir y llevar a cabo algún tipo de trámite respectivo ante la municipalidad, independientemente cuál sea, todas les van a pedir que para poder llevar a cabo ese trámite dentro de la municipalidad, yo en este caso actualmente tengo el manifiesto para solicitar unos planos ante la municipalidad de Guatemala, entonces me tengo que dirigir hacia la alcaldía auxiliar para que me proporcionen los planos respecto a ello. Entonces, ¿qué es lo que me hace la municipalidad? Bueno, entonces yo me dice el MUNI, mire, sí se los voy a dar, se los voy a brindar. Lo único que le solicito es, primero, que para llenar la solicitud, usted bien que tiene que adjuntar fotocopia, en este caso, del pago del boleto de ornato. Y segundo, venir y proponerme algún tipo de imprenta que va a llevar a cabo este boleto, o más bien que lo que va a buscar es de que nosotros le vamos a mandar a esa imprenta los planos y la imprenta pues precisamente se los va a entregar. Y todo esto, entre comillas, será gratis. ¿Por qué? Porque lo único que le pido es la boleta de ornato y el trámite lo hacemos nosotros. Entonces nosotros estamos obligados, tenemos un deber ante la municipalidad mediante este trámite para poder establecer esta secuencia de el cumplimiento del boleto ornato respectivo. Muchas veces era un deber para el trámite de pasaportes, se recordarán, había de venir y que tener el boleto ornato, pero ya derivada de la inconstitucionalidad ya planteada por el abogado Balcells, entonces ahí se liberó esta obligación misma de presentar el boleto ornato. Ejemplo, ¿verdad? De igual manera, mañana van a ser los 10K nocturnos. Los que vayan a correr, pues mucha suerte. Los 10K nocturnos, que en este caso, los que quisieran correr, por darles un ejemplo, ¿verdad? Los que quisieran correr en este caso, se les solicita que para correr se les solicita el pago de boleto ornato. Entonces, cada uno de los competidores tendría que meterse no solamente a pagar el número en sí, sino adjuntar algún tipo de fotocopia, fotografía relacionada a su boleto ornato. Entonces, allí, en este caso, tendría que algún tipo de, como circunstancia obligada para tener y tomarla en cuenta y verificar este propio elemento. Entonces, ahí es donde se marca esos elementos de deber, el cumplimiento obligado para llevar a cabo algún tipo de acción jurídica, ¿sí? Entonces, permítanme un segundo.
Sí, disculpen, como les digo nuevamente, perdonen, pero sí, ahorita sí está, esta circunstancia está complicada. Pero bueno, entonces vamos hacia la temática misma, hacia el giro. Como les digo, ¿es un tanto difícil de entender? Sí, claro, es difícil de entender. No se lo niego, pero entonces lo estoy haciendo lo más digerible posible para que sea totalmente entendible bajo esta idea propia. Como les digo, estas láminas las van a tener, las van a venir y verificar para que sean su apoyo respectivo, apoyo de todos, porque todos los días estamos refrescando algún tipo de información misma. Y cuando ustedes ya se están topando con su accionar diario jurídico, ustedes se dan cuenta que muchas veces le dan vueltas las ideas y dicen, ah, sí, esto en algún momento me pasó, esto sí lo vi o lo tengo que entender así, no me tengo que ir de bruces a la primera para decir, muchas veces también, ¿verdad? Llegan con ustedes y decirle, mire, fíjese que esto y esto y esto y lo otro, a contarles la triste historia de que por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Entonces, ustedes en 2 segundos pueden darle una respuesta, pero tienen que ser cautelosos, ¿sí? Porque ahorita ustedes pueden escuchar y brindar algún tipo de opinión. No me atrevería a decirles que ustedes tienen ese don mismo de venir y ya dar una opinión jurídica respecto a ella, ¿no? Todos estamos en formación, entonces solamente escuchar y tratar de dar algún tipo de precepto. Entonces ustedes ya encuadran todos los hechos que se van enmarcando dentro de la norma que está sujeta a analizar. Sí, muy bien. Entonces, algún tipo de dudas, preguntas que nos quede flotando en el aire, ya casi está el link de asistencia para que lo tomen en cuenta. Ya casi, todavía no, ¿verdad? Entonces, eso ahí va. Entonces, ¿qué tal les va pareciendo? Está difícil, como les digo, no les niego que esté difícil, que está un tanto abstracto, pero como les digo, es parte del contenido que hay que votar y es necesario venir y que lo comprendan. Sí, entonces, por favor, díganme sí, no, voy entendiendo, haciendo y todo lo demás, si no, topamos los puntos de características de los conceptos jurídicos. Licenciado, muy buenas noches. Sí, Alejandro, por favor. Tal vez por su experiencia, licenciado, usted nos podría dar una idea cómo lo hizo usted para entender tanto concepto LIC. Sí, al menos, sí, atendiendo a su pregunta, bueno, ahí sí que les voy a decir lo que yo hice para entender esto, ¿verdad? Que fue leer mucho. Y como les digo, yo en su momento estuve en las 3 jornadas de la facultad, mañana, tarde, noche. Entonces, igual, como todo, pues, o sea, siempre de escuela, siempre hice retrasadas. Entonces, es parte de este proceso. ¿Y qué me dejó toda esta serie de enseñanzas? Pues precisamente eso, la lectura. La lectura misma, hacia, al menos si me dan una idea propia, si me dan algo para... Actualmente eso es lo que hago, ¿verdad? Me estaban diciendo sobre normas técnicas de los flujos de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Leer sobre flujos de electricidad y tratar de entender un poco bajo qué era el precepto o el caso que tenía a mano. Me están hablando de causales inventadas de divorcio, pues precisamente me empapo sobre lo que es varias. Entonces, es un ejercicio que cuesta, por supuesto que cuesta, pero tenemos que venir y hacerlo. Tal vez no lo hagan por mi clase, ¿verdad? O sea, por esta sesión, no lo hagan y no logren venir y captar esto, sino hagan por el bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, si no entienden qué es trabajo, pues leer qué es trabajo. Si entienden qué es contrato, qué es trabajador, qué es empleado, qué es patrono, qué es representante del trabajo, del patrono, perdón, qué se entiende por usucapión, qué se entiende por aluvión, qué se entiende por matrimonio, qué se entiende por ausencia. Entonces, tratar de buscar esas ideas propias. Si quieren quedarse literalmente con lo que nos dice Wikipedia, pues es un ejercicio primario. ¿O qué es lo que nos dice el diccionario panamericano, panamericano? No sé, respecto a ello. Entonces, ahí tenemos que hacer ese ejercicio, venir y comprender. Para comprender una institución jurídica, siempre tenemos que estar en proceso de pensamiento y de lectura. Vamos en el bus, vamos en el Transmetro, vamos en el Uber, vamos en el taxi, vamos caminando, o estamos haciendo cola en un banco, pues precisamente vemos algo que nos lleve hacia ese pensamiento mismo. Como les hacía referencia, yo me baso, o toda esta temática que ustedes están en pantalla, todo lo que hemos desarrollado anterior y posterior en la clase,
está basado en el libro de Permunt, de López Permunt, de Lógica Jurídica, y en el libro aquel que les dije, ¿verdad? Que es la introducción a la lógica, vista desde el punto de vista de García Maínez, creada por el autor José Fernando Velázquez Carrera. Entonces, estos son mis dos libros a nivel Guatemala que me están siendo de apoyo. ¿Hay algún tipo de documento respecto también de lo que se puede entender, diseñar y analizar de un doctor desde el punto de vista de la Andívar, que también es muy bueno, pero también es un tanto más denso en leerlo, pues precisamente? Y si nos queremos ir a las fumadas más extremas, pues definitivamente nos vamos a García Maínez, nos vamos a Lombardo, nos vamos a Belges, nos vamos, que son ya autores que tienen eminentemente una pericia extrema en cuanto a los desarrollos abstractos del derecho. Entonces, ¿qué es lo que leamos? Leamos para entender todo este tipo de ideas propias. Si les dije algo que es cópula, ¿qué es iniciemos a ver qué se entiende por cópula, ¿verdad? Y qué es sujeto, qué es predicado. Entonces, tratar de buscar y crear los elementos básicos para venir y entender los conceptos ya un tanto más ampliados y posteriormente brincar esos elementos que son todavía más fuertes de pensamiento. Entonces, ahí es donde nosotros, ahí sería la clave, no solamente para esta materia que es abstracta, todo ello, sino a todo lo que estamos viendo y a lo que se les viene encima. Entonces, es para tenerlo en cuenta y para ahí, paréntesis, cerremos. Muy bien, ya está la asistencia, por favor la llenan. El curso, los grupos se recordarán que ya están prontos a finalizar, entonces la info me la va a pasar Nancy. Y sigamos con las características en sí. ¿Cuáles son las características de los conceptos jurídicos? ¿Son análogos a las de los conceptos general o tienen características? ¿Sí? Para García Maínez, los conceptos jurídicos, además de poseer características esenciales de todo concepto, es decir, determinación y conexión con otros conceptos, poseen otra que serían específicas, de dichos conceptos, como fundamento normativo o referencia axiológica. Resumidas cuentas, todos sabemos, les voy a dar un concepto propio de lo que vamos a entender sobre la persona. Derecho civil 1, literalmente la primera clase de derecho civil 1. ¿Qué es persona? En este caso me la dio Pancho Flores, papá. Entonces, uno entraba directamente y conocer qué es esto, ¿verdad? O cuando me daba clases el maestro Rafael Godínez, ¿verdad? ¿Qué es lo que me decía? ¿O cuál era su clase inicial o su precepto inicial? ¿Qué se entiende por Estado? O sea, ya había visto introducción al derecho y todo lo demás, pero ahí nos agarraba qué es Estado. Muy bien. Entonces, bajo estas ideas propias de un concepto jurídico, vamos a tener un fundamento normativo. Entonces, nuestro fundamento normativo del concepto persona lo vamos a encontrar en el Código Civil. ¿Y qué nos va a decir el Código Civil? Que es todo aquel ente que va a ser sujeto de derechos y obligaciones. Muy bien, esto es a manera general como un fundamento normativo dentro del Código Civil. Y su referencia axiológica es lo que nosotros vamos a entender dentro de la doctrina o cómo lo vamos a desarrollar doctrinariamente según lo que nosotros hemos estudiado, según Brañas, según Pancho Flores, según todos estos juristas que nos dan una idea concreta de lo que se puede entender como persona. Esto solamente por hablarles una institución de algo muy mínimo, de un concepto literalmente básico, que es la persona en sí. Y si nos remontamos más atrás, es el derecho romano, vamos al derecho romano, que es la base fundamental. ¿Eran considerados esclavos las personas? Perdón, las personas eran consideradas, no, los esclavos eran personas, pues para ellos no, eran cosas. Te recordan que eran la res, ¿verdad? Y que era la res nullius, la cosa de nadie. Entonces, si se encontraba un esclavo vagando, entonces al ser cosa de nadie, uno lo podía venir y tomar para que le sirviera de manera propia. Entonces, por lo tanto, allí es donde nace ese tipo de axiología, todos esos elementos axiológicos que es necesario tener en cuenta para desarrollar esta temática misma. Entonces, esa es una característica del concepto que enuncia García Maínez. Dentro de su documento que se llama Raciocinio Jurídico, establece que los conceptos jurídicos poseen 4 características, de las cuales las 2 primeras
pertenecen a todo concepto, y eso es lo que vamos a entender. ¿Cuáles son las 4 características que desarrolla García Maínez? Va a ser la determinación, la conexión con otros conceptos, es el punto 2, el punto 3 es el fundamento normativo y la referencia axiológica. Lo mismo que les acabo de hacer referencia, lo va a condensar García Maínez dentro de sus postulados mismos. 4 características, por supuesto, características de los conceptos jurídicos. Nos vamos a ir bajo el precepto de Maínez. Determinación, conexión entre otros conceptos, fundamento normativo y referencia axiológica. Entonces, ahí es donde vamos a entender posteriormente esos postulados de Maínez. ¿Qué es lo que nos dice en sí, verdad? Para la determinación del contenido de un concepto, Maínez sigue a un jurista en el que dice que entiende la referencia a las notas de un objeto formal en la esfera jurídica. Es lo que les he dicho siempre, ¿verdad? Traer efectivamente el fenómeno que estamos observando y viendo y trasladarlo, quitarnos ya esa mente literalmente de que nosotros ya no pensamos como, o pensamos como la mayoría. No, nosotros ya pensamos jurídicamente las acciones, jurídicamente las cosas. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar en este caso, verdad? Una persona que en sí está con matrimonio, el matrimonio, ¿verdad? Y viene y por azares del destino se empieza a ocurrir que sí, que no sé qué, que empieza a buscar algún tipo de relación fuera de su hogar, entonces va a incurrir en una causal a través de la cual se va a desatar un divorcio. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar también? Si en este caso una persona que está tomando, en este caso cervezas, que está tomando bebidas alcohólicas o que está consumiendo estupefacientes, si le ocurre venir y tomar las llaves del vehículo y transitar por la Roosevelt a alta velocidad, en algún punto esta persona va a tener algún accidente, por lo tanto va a ser un sujeto de responsabilidad misma hacia todo esto. Entonces nosotros dentro de lo que hacemos diario estamos viendo que están acosando a una fémina dentro del área de trabajo, pero el acoso no es de manera sexual, sino de manera en cuanto a una explotación misma, hacia que se le está delegando la cantidad de información o para que realice todo el trabajo en sí, bajo una presión en cuanto a lo que si no lo realiza es un despido. Entonces ahí lo que existe algún tipo de violencia dentro del ámbito laboral, que es totalmente denunciable, por supuesto que es denunciable este tipo de acciones. Entonces, esa acción mismo, esa movilidad que nosotros tenemos es parte de las características, primero los conceptos jurídicos, porque conocemos las ideas, y posteriormente a lo que estamos viendo y estableciendo como los fenómenos a los cuales estamos buscando el encuadramiento propio. La lógica jurídica se basa en eso, en establecer conductas, pero las vamos a encuadrar, estas conductas, en cada uno de los elementos y vamos a ser capaces de venir y estructurarnos mentalmente bajo los supuestos normativos que crea la norma, bajo una secuencia estrictamente normativa, que es la que realmente nos debemos. Como les digo, ustedes no, a partir de este punto ya no van a pensar como personas que no saben de derecho, que no saben la legislación, que no piensan jurídicamente, sino que ustedes ya están en la capacidad de venir y realizar todo este tipo de raciocinios, si bien no van a poder brindar su experiencia en cuanto a su análisis íntegro de la normativa, pero sí ya piensan como seres de derecho. Entonces, bajo esos preceptos es los que nos vamos a ir, ¿sí? ¿Qué otra característica? Se recuerdan la segunda característica. La segunda característica era la conexión con otros conceptos. Deriva de que del carácter elemental de estas significaciones no judicativas. O sea, el contenido del derecho en sí, la palabra, recurre o más bien tiene los preceptos que en algún punto de vista nosotros vimos. Que existe, que el derecho puede ser denominado como una norma, como un conjunto, que es el derecho, conjunto de elementos a través del cual una persona está también sujeta o que regula las relaciones sociales entre la sociedad. Muy bien, esto es lo que se entiende por legislación, que se entenderá por derecho, dar a cada quien lo que le corresponde. Muy bien, este es un conjunto normativo. Entonces, todas estas ideas es lo que denominamos la conexión con otros conceptos. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros entendemos que derecho viene siendo parte de la normativa, o como se le denomina, una norma impero atributiva,
es porque está obligado a su cumplimiento para poder venir y buscar una consecuencia jurídica. Y si nos vamos desde el punto de vista penal, pues vamos a entender que el derecho es la coercibilidad. La coercibilidad a través de la cual las personas que fueron o están siendo sometidas a un proceso dentro del área delictiva están sujetos a todas esas acciones mismas que les va a brindar este torrente mismo de información penal que deben de cumplir y que su acción va a estar debidamente coercitiva o el Estado va a ejercer esa facultad coercitiva en cuanto se les haga culpables de la acción delictiva que fueron llevadas a cabo. Entonces, por lo tanto, les van a trasladar el preventivo de la zona 18, o en este caso se puso de moda Mariscal Zavala, entonces se van a Mariscal Zavala, o en este caso se van a ir a Matamoros, pues se van a ir a Matamoros. Si están cumpliendo algún tipo de condena, entonces ya se van a ir a las cárceles de mayor alcance. Nos vamos a ir al Boquerón, nos vamos a ir a la cárcel que está aquí en Escuintla, no recuerdo su nombre, el Infiernito. Entonces ahí es donde se desarrolla todo este tipo de coercibilidad que tiene el Estado. Y todo vamos a entenderlo desde la esfera misma como el derecho que se abarca, el derecho penal, desde sus consecuencias jurídicas propias y que son penales, ¿sí? Muy bien. Tercera opción, que es lo que nos decía, fundamento normativo. Es lo que les dije, todos estos conceptos, todo lo que estamos viendo, siempre va a tener una idea a través de las cuales se va a fundar, ¿sí? En este caso, matrimonio. Muy bien, matrimonio va a ser el vínculo o la unión entre dos personas, un hombre y una mujer. Muy bien, nosotros queremos introducir el término matrimonio homosexual, personas del mismo sexo que van a contraer matrimonio. ¿Están en su derecho a hacerlo? Pues por supuesto, están en su derecho de poder venir y realizar este tipo de unión. Que esté legalmente viable, eso no es posible. ¿Por qué? Porque dentro del Código Civil existe una acepción, su fundamento normativo en cuanto a lo que es matrimonio. Es la unión entre un hombre y una mujer. Derivado de esta especificidad que existe dentro del Código Civil, no se pueden llevar a cabo en las uniones homosexuales. Entonces, allí es donde se diferencia esta circunstancia de lo que van a hacer hacia el fundamento normativo existente. En cambio, así en legislación tanto mexicana, en legislación argentina, en legislación chilena, ¿qué es lo que decía de este tipo de legislación? Es la unión entre dos personas con el fin de procrear. O sea, dejaba abierto el vínculo para poder venir y establecer esta unión. Pero el Código Civil guatemalteco sí establece una restricción misma de quiénes son los llamados a contraer matrimonio. Entonces, esto es el fundamento normativo a lo que estamos. De igual vamos a entender lo que es persona. De igual vamos a entender la prohibición de analogía que nos dice el Código Penal. De igual vamos a entender si nos vamos más para allá, ¿verdad? Que se entenderá por instrumento público, que se entenderá por protocolo, que se entiende por un título de crédito que se llama pagaré, otro título de crédito que se llama cheque, que se entenderá por sociedad anónima. Pues todo esto es lo que envuelve los fundamentos normativos de los conceptos que nosotros tenemos, ¿sí? Y por último, en cuanto a la cuarta característica de los conceptos jurídicos, es decir, su referencia axiológica está directamente determinado a los valores existentes dentro de ella, o cómo es una serie de lineamientos en la organización, en este caso del país, en cuanto a la protección misma. Vamos a entender precisamente bajo el precepto propio de lo que hablamos del derecho, de lo que es el matrimonio en sí, cómo se va, axiológicamente está creado, diseñado y protegido por el Estado guatemalteco que sea un hombre y una mujer. Pero si se establece esta secuencia de un matrimonio homosexual, pues vamos a ver de que el Estado no va a garantizar dicha unión porque no se dan los presupuestos legales para que exista esta referencia axiológica en cuanto a el matrimonio, entendiéndose con personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo ahí? ¿Sí, no? Sí, Muy bien, nuevamente muchas gracias Sonia por su feedback. Entonces, los que iniciamos la sesión el día de hoy éramos casi 180 y ahorita ya bajaron a 159, entonces significa que sí. Entonces está haciendo denso el contenido, pero como les digo, es lo que estamos estableciendo y creando. Entonces, los coordinadores estén atentos a la comunicación directa que se les va a tener
Y por mi parte, estamos bien avanzados en esto y vamos a tratar de seguir avanzando. Entonces, les deseo feliz fin de semana, buen descanso y nos vamos a tener en cuenta. Entonces, y como lo dije en su debido tiempo, Blanca y Cristina, a los que están relacionando respecto a las notas, yo las voy a publicar en su momento procesal oportuno cuando así termine de llevar a cabo esta acción de calificación. Sí, entonces, yo me estoy tomando el tiempo, por supuesto que lo hago. Entonces, para llevar a cabo esto. Y nos estamos viendo, platicando. Gusto de verlos. Nos miramos el miércoles, mismo horario. Y los coordinadores atentos a la reunión siguiente. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado.